¿no? Reyes. A las 7:05 vamos a dar inicio con la sesión mientras que se van sumando para ver justamente en qué va a girar esta exposición. Bien, solamente para recalcar, mientras que se van sumando los demás compañeros por el Facebook, por el Meet, vamos a dar inicio a las 7:05, ¿sí? Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Eh, el día de hoy nos encontramos en la tercera sesión del taller político gremial, en el cual va a consistir en presentar los acontecimientos más recientes que padece en la universidad, ¿no? Específicamente en San Marcos, debido a la crisis sanitaria, y de esto ha tenido consecuencias como la improvisación del inicio de clases, la suspensión del examen de admisión, la situación de muchos compañeros residentes, también tanto internos como externos, y entre otros, ¿no? Así como también se va a presentar la propuesta que ha estado llevando tanto la Federación Universitaria como los distintos gremios de manera particular en los centros de estudiantes y centros federados. En esta sesión, teniendo ya articulación con las dos primeras, que en la primera nos acompañó el profesor Héctor Béjar, ¿no? Dando, digamos, una historia del movimiento estudiantil. En la segunda sesión consistió justamente en el carácter de la ley universitaria, es la ley que nos rige actualmente y que nos va a regir al menos hasta por un buen tiempo. Y en esta sesión va a consistir justamente ya aterrizando en la universidad cómo se encuentra esta situación y cómo se
enlaza con estas dos sesiones anteriores que hemos tenido, ¿no? Sin más que decir, vamos a dar inicio con esta tercera sesión y la compañera que nos va a acompañar en este momento es la compañera Fabiola Palomino, que actualmente es secretaria de organizaciones del CES. Le doy pase a Fabiola. Tienes 30 minutos, Fabiola. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Agradecer en todo caso, ¿no?, a los que están viendo la transmisión. Y bueno, como ya se ha hecho mención, en esta sesión se va a tratar de precisar, ¿no?, cuál es la situación de los estudiantes universitarios en el contexto actual, ¿no? Qué problemáticas han ido presentando a lo largo, pues, del estado de emergencia. Pero antes, me quisiera remitir un poco a lo que ya se ha hecho mención en sesiones anteriores. Es decir, ¿no?, entender a la universidad como una institución no alejada, una institución no aislada, no independiente de la sociedad, ¿no?, sino al ser, pues, una institución que se encuentra dentro de la misma, es que se encuentra articulada, se encuentra vinculada, y es que por ello que muchas de las causas, muchas de las problemáticas que presenta nuestra universidad no solo se debe a su dinámica interna, sino también al contenido histórico estructural que la misma sociedad le proporciona, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, es que podemos decir que actualmente, pues, el modelo no solo económico, sino también ideológico en el que nos encontramos, ¿no?, y en donde se desarrollan las relaciones sociales, es el neoliberalismo, ¿no?, que, como se hizo precisión en la sesión anterior, es también una visión filosófica antropológica, ¿no?, que no solo está relacionado a cuestiones económicas, ¿no?, medidas económicas, sino también a la forma en cómo uno ve el mundo, ¿no?, cómo uno ve al hombre. Entonces, bajo ese modelo ideológico, cultural, es que nos encontramos actualmente. Entonces, en ese sentido, es también importante saber, ¿no?, qué es lo que está sucediendo a nivel nacional que afecta también a nivel de la universidad, ¿no? Actualmente, pues, como lo hice mención, nos encontramos, pues, en una crisis sanitaria, ¿no? En este caso, la aparición de un virus, ¿no?, que prácticamente ha tenido gran escala, ¿no?, y se encuentra, pues, en todo el planeta, ¿no? En ese sentido, prácticamente, cómo ha sido la forma en que ha respondido nuestro país ante esta pandemia, pues, lamentablemente no ha sido de la mejor manera, ¿no? Ha generado todo un colapso de las instituciones, ¿no?, que se encuentran a su cargo, ¿no? Y entre ellas, pues, la institución de la educación. Tenemos, en primer lugar, el colapso del sistema de salud, ¿no? Debido, pues, a estas medidas económicas de la desregularización del mercado, los grandes incentivos de la misma privatización, se ha generado, pues, de que el grado de interferencia que tenga o injerencia que tenga el Estado dentro del ámbito de la salud es pésima, es paupérrima, por lo que el nivel de infectados actualmente está a más de 288,000, creo, infectados hasta el momento, ¿no? Y fallecidos, pues, vamos a llegar prácticamente a los 10,000. ¿Cuántas camas actualmente poseemos para las unidades de cuidados intensivos? También son bajísimas, ¿no? Para una población de 30 millones, que somos nosotros, pues prácticamente hay menos de 2,000 camas, ¿no? Y muchas de ellas, pues, no cuentan con los ventiladores necesarios como para poder prácticamente ayudar a las personas que se encuentran padeciendo esta enfermedad, ¿no? En ese sentido, prácticamente el grado de infectados, o en todo caso el grado de fallecidos, más que los está matando más que la misma enfermedad, los está matando el mismo sistema, que no tiene cómo hacer recepcionar a todos los casos que llegan. Se podría decir que hay un colapso del sistema
del sistema de salud, ¿no? Y peor, si te quieres ir a una privada, ¿qué te dicen, no? Te quieren cobrar más de 4.600 soles al día, ¿no? Entonces, la gente prácticamente prefiere morir en su casa. Así nos encontramos, ¿no? También, ¿cómo se ha dado el sistema laboral? El sistema laboral ahorita, sabemos que nos encontramos o tenemos un mercado laboral formal bastante reducido, ¿no? Más del 70% de las actividades económicas que se realizan en nuestro país son informales. Por lo tanto, las personas que prácticamente se ganan la vida es diariamente, ¿no? Haciendo pues actividades ya sea de comercio, ¿no? Mayoristas, pero es del día a día, ¿no? Venta de desayunos, taxi, etc. Entonces, en ese sentido también el hecho de estar enclaustrado, estar encerrados en casa, también ha generado pues bastante colapso y la precarización de muchos trabajadores, ¿no? Y además, ¿no? También se han desarrollado medidas antilaborales, generando pues también esta forma jurídica, ¿no? De la suspensión perfecta, que en la práctica es como el despido a los trabajadores, generando pues que en todo caso muchos estudiantes se vean recortados económicamente, ¿no? Entonces, y bueno, ya para ir pasando al sistema educativo, el Estado en la inversión que hace con relación a la educación es de verdad bastante carente e insuficiente, ¿no? Prácticamente es el 3,8, 3,9 del PBI, cuando en otros países de América Latina el porcentaje es mayor, pasan casi los 5, el 6%, ¿no? Entonces, todo esto genera que nuestra universidad, al no tener estos incentivos económicos para poder suplir todas las deficiencias que pueda haber, se genera este aire de privatización y se da también esta proliferación de universidades empresas, ¿no? En donde prácticamente la educación deja de ser vista como un derecho y pasa a ser vista pues como un servicio, ¿no? Va a poder estudiar quien va a tener la facilidad pues de poder pagarse la carrera, sabiendo que en muchas universidades las tarifas, los costos de los ciclos van creciendo, entonces llegas a pagar mucho más de cuando ingresaste, ¿no? Entonces muchos de ellos pues ya no pueden desertar o salirse porque simplemente ya están a la mitad de su carrera y simplemente tienen que continuar y tienen que pagar de manera callada, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo más o menos el sistema educativo se encuentra dentro de nuestro país. Prácticamente nosotros nos encontramos, o bueno, el marco jurídico, legal, institucional es la ley universitaria 3220, en donde prácticamente aquí se le quita de presupuesto al bienestar universitario, ¿no? Y genera todo este ambiente de privatizaciones, de cobros, de recortes y de pues ineficiencias que se presentan dentro de la universidad, ¿no? Entonces, de las mayores preocupaciones que incluso hasta ahora se da, y es una preocupación constante, es el hecho de, por ejemplo, las clases virtuales, ¿no? Esta idea se manejaba a principios de marzo, más o menos, principio de marzo, y bueno, ¿no? Se manejó y la idea fue que supuestamente nosotros nos íbamos a poder aplicarlo como lo estaban aplicando otros países de América Latina, cuando nos dan cuenta que nuestra realidad es muy diferente a las de ellos. En primer lugar, aquí de manera estadística, pues muchos de nuestros compañeros, de la población en general, no cuenta con una buena conectividad y tampoco cuenta con dispositivos como para poder llevar las clases virtuales. Entonces ya hay una carencia de condiciones materiales que presenta el mismo estudiante para poder hacer frente a estas iniciativas institucionales que según ellos es para no perder pues el año lectivo, ¿no?
y claro, ¿no? Si bien es cierto, dijeron a nivel del gobierno que se iban a dar el reparto de laptops, sobre todo de tablets, ¿no? Hasta el momento no se ha dicho nada más. Incluso las mismas medidas que ha tomado el gobierno tampoco han sido las mejores. Se entregaban bonos de 380 supuestamente a la población, que llegó a ser de 760 al final, pero nunca llegó a tener un criterio grado de selección, es decir, finalmente el apoyo que se dio nunca llegó a las personas que realmente lo necesitaban. En ese sentido, de igual manera, se daría supuestamente se daría el mismo reparto de estos dispositivos para tratar de ayudar a los compañeros que presentan pues problemas como para poder ahorita llevar una clase virtual. Las clases virtuales en San Marcos han empezado aproximadamente hace como un mes. Y se podría decir que hasta ahorita no se soluciona el problema de la conectividad, por ejemplo. Se dijeron a nivel de las mismas facultades, de que se iba a solucionar, se iban a repartir chips, ¿no? Para tratar de darle solución, pero hasta ahora nada, las autoridades no se han pronunciado y tampoco está o forma parte de las agendas que están planteando, pues darle solución a esto que genera que muchos de nuestros compañeros no puedan acceder, no puedan llevar con normalidad sus clases virtuales. Encuesta realizada por nuestra federación, más del 30% no tenía estas condiciones materiales para poder llevarlo. ¿Qué queda de esos compañeros? Pues muchos de las iniciativas ahora de los mismos centros estudiantes es realmente generar redes de apoyo para poder cubrir en base a donaciones, en base a préstamos y generar pues que estos compañeros puedan llevar, ¿no? Dignamente sus clases, ¿no? Porque lo que se ha generado con aprobar, ¿no? El inicio de clases virtuales sin haber dado solución a esta problemática que afecta a miles de estudiantes es prácticamente excluyente, es segregadora, ¿no? En el sentido bastante denunciable. Y como digo, ¿no? Las autoridades no hacen mención con relación a ello, ¿no? También otro problema que parece que se hubiera solucionado, pero todavía no lo es el proceso de matrícula, por ejemplo, ¿no? Hay todavía facultades que todavía no terminan lo que es el proceso de contratación docente, el hecho de que ahora a muchos estudiantes se les está complicando llevar las clases virtuales porque se dan cuenta pues de que no era como te lo iban a como te lo pintaban, ¿no? En otros países es diferente, ¿no? La realidad es diferente a la de acá. Entonces, no es pues, o no adquieres las mismas capacidades que adquirirías tal vez en presencial. Tampoco hay que romantizar lo presencial, tampoco era lo mejor tampoco, pero al menos tenías la posibilidad de debatir, ¿no? De manera cara a cara, ¿no? Mientras que aquí simplemente estás conectado a una máquina y duelen los ojos de estar leyendo PDFs, ¿no? A través de ella. Entonces, el tema del proceso de matrícula ha generado también de que muchos estudiantes no hayan podido realizar los procesos debidos, ¿no? Hay muchos compañeros que querían hacer la reactualización de la matrícula y no han podido, no ha habido respuesta por parte de la institución, algunos no han podido hacer de todas las rectificaciones, y no solo me refiero a sociales, sino también a otras facultades, ¿no? Que también bajan informes con relación de cómo es que se está manejando ahí, ¿no? Entonces, el tema del proceso de matrícula, lo caótico que fue, ¿no? Lo desorganizado, y claro, ¿no? Esto es evidente de las falencias administrativas, académicas, que año tras año la universidad pues simplemente sigue desarrollando, ¿no? Y bueno, ¿no? A pesar de que no tenemos condiciones materiales y las autoridades parecen no importarles porque no se encuentra dentro de sus agendas políticas, ¿qué es lo que sí están tocando? Por ejemplo, el tema de las elecciones de canales, ¿no? Que si bien es cierto, se nota aquí
cierta correlación política dentro de ellos mismos, porque en un primer momento, cuando se iba a votar de si se debería dar o no, el mismo rector dijo que no, porque habían profesores que no tenían conectividad y estudiantes que no iban a poder votar, por lo tanto no se debería dar. Bajo esa misma lógica también se pudo haber aplicado el inicio de clases virtuales, ya que muchos estudiantes tampoco no podrían acceder, podrían darse, pero ya sabemos, ¿no?, que no forma parte del interés de las mismas autoridades, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta, pues, que no hay interés por solucionar las diversas problemáticas que presentamos a nivel estudiantil, ¿no? Otro de las grandes problemáticas y que todavía no se dice nada es, por ejemplo, del examen de admisión, que estaba programado para marzo y que ha dejado al aire aproximadamente, pues, a 28.000, 30.000 postulantes que suele darse, pues, casi todos los años, ¿no? Entonces, ¿qué se hacen con ellos, compañeros? ¿Se les ha dado algún tipo de respuesta? En su momento no se les dio. Por lo tanto, estos compañeros han tenido que organizarse, tratar de ver su situación y mediante un espacio que es la Coordinadora de Postulantes 2022, es que han tratado de viabilizar su problema, pues la institución no le daba ninguna respuesta. Después de esta organización, es que ahí recién la universidad sacó un comunicado haciendo mención de que prácticamente sí se estaba evaluando escenarios, pero en ningún momento han hecho partícipe a los postulantes de qué escenarios se están planteando, ¿no? Al menos nosotros sí consideramos que el examen de admisión debería darse, sobre todo porque forma parte de la solidaridad para con los compañeros postulantes que no tienen la culpa de que se haya desatado toda esta crisis sanitaria y se hayan visto afectados. Muchos de ellos han tenido que juntar su dinero para poder pagarse el examen de admisión y no se ha dado, ¿no? Tener en cuenta también que el hecho de postular a una universidad, pagar por el examen, no solo es una barrera económica, sino también una barrera académica, ya que el examen en sí, para poder rendirlo y pasarlo, es necesario que te matricules necesariamente, por cómo se encuentra nuestro sistema educativo, necesariamente tienes que pasar por una academia, ¿no? Entonces hay todo un gasto económico y de esfuerzo detrás, como para que a los compañeros se los deje en el aire sin ningún tipo de consideración. Asimismo, tampoco era o considerábamos válido el hecho de que a los compañeros pues empezaran las clases sin ellos, ¿no? Pero también entendemos, ¿no?, que los números de casos infectados siguen en aumento. Nos engañaron diciendo de que en algún momento iba a llegar al punto límite y luego iba a disminuir. Eso nunca pasó. Pues no hubo un análisis real acerca de esta crisis. Y bueno, ¿no?, prácticamente ya se ha levantado el estado de emergencia y esperamos de que le puedan dar respuesta a los compañeros, ¿no? Si bien es cierto, la idea sería de que fuera presencial, ¿no?, y de manera descentralizada para no generar pues nuevos rebrotes, focos de infección, haciendo uso de los distintos espacios que cuenta San Marcos. San Marcos no solo cuenta con la ciudad universitaria, también cuenta con la Casona, con el Museo de Historia, con San Fernando, cuenta con varios espacios en donde podría realizarse el examen de admisión, incluso en diferentes días, para tratar de generar estos focos de infección. Pero sí sería una forma de darle respuesta a los miles de postulantes que se han quedado prácticamente en la nada, ¿no? Entonces, el tema de examen de admisión es algo que se tiene que bregar y en todo caso se tendría que dar, ¿no?, por solidaridad para con los compañeros. Y claro, también encontramos el tema, por ejemplo, de los residentes, ¿no? Muchos de ellos, antes de que se desatara toda la crisis sanitaria, muchos de ellos pues no estuvieron dentro de la vivienda universitaria, por lo que cuando quisieron regresar ya no se les permitió. Es por eso que se exigía durante meses, al menos
un mes y medio, se les exigió a las autoridades hacer un protocolo de reingreso para que los compañeros pudieran pues hacerse una prueba y finalmente poder entrar a la vivienda universitaria, ya que estos compañeros, o sobre todo los que se encuentran ahí, se caracterizan por tener bajos recursos, porque viven muy lejos, porque no cuentan con el dinero suficiente para estar transportándose todos los días, tampoco cuentan pues con el dinero para estar consumiendo almuerzos, entonces cenas, entonces la vivienda universitaria es el espacio donde se le da a estos compañeros para poder ayudarlos y que de ninguna manera puedan desertar en sus estudios universitarios, ¿no? En ese sentido, los compañeros necesitaban entrar dentro de la vivienda, pero se les negaba, ¿no? Incluso para que las autoridades necesariamente te hagan caso, para que las autoridades necesariamente reaccionen o te den algún tipo de respuesta o al menos se dignen a querer dialogar, es necesario pues que se dé algún tipo de medida, alguna propuesta, alguna protesta, porque es la forma en cómo nos hacemos pronunciar, ¿no? Hacemos llegar nuestra voz. De manera dialogada a las autoridades no les interesa y pueden pasar meses y no te hacen caso, ¿no? Entonces es importante la organización estudiantil para tratar de velar de todos estos problemas que presentamos a nivel de la universidad. Y otro que, por ejemplo, se está realizando y que parece que a las autoridades están muy empeñosas en hacerlo, en vez de solucionar los problemas materiales de los estudiantes, es, por ejemplo, la aprobación que quieren realizar del reglamento de procesos disciplinarios, ¿no? Que ya tiene como antecedente ser un marco de sancionar, ¿no? La organización, la libertad de expresión, la libertad de crítica de los estudiantes organizados, ¿no? Si bien es cierto, el que están presentando dicen que pues va a tratar de regular lo que sería pues el acoso entre los estudiantes, etc., entre los trabajadores, docentes. Lo real es que estos documentos que tienen un antecedente histórico prácticamente han sido pues elaborados con la finalidad pues de amedrentar al movimiento estudiantil, de acallarlos, de evitar pues su organización. Y es que un ejemplo clarísimo de ellos es el que querían aprobar hace como 2 años, ¿no? Que era que uno de los criterios que decía causantes graves, ¿no? Un agravante para tener una sanción era ser dirigente estudiantil. Claro, es un artículo un inciso que prácticamente ya lo han sacado, pero, o sea, se nota que prácticamente hay ahí un impulso, ¿no? De querer, pues, acallar, pues, y acallar la organización, ¿no? En ese sentido también es que como gremios, al menos como Centro Estudiantes de Sociología, estamos en contra, ¿no? En contra de la aprobación que quieren realizar de este reglamento, ¿no? Y que no se está difundiendo de lo que poco se sabe, ¿no? Y que es necesario difundir para que los compañeros de base, sobre todo de bases menores, tengan una idea de cómo es que las autoridades hacen uso, pues, de la legalidad para querer amedrentar, ¿no? A los estudiantes que se alzan, que critican, que prácticamente desnudan pues las deficiencias, las carencias que hay a nivel de la universidad, ¿no? Entonces es importante, o al menos nosotros consideramos que es importante, el hecho de la organización, el hecho de que ahorita muchos compañeros de base presenten problemas con relación a los horarios, hay muchos cursos que no tienen profesores, secciones que no tienen profesores, todavía en varias facultades no se termina lo que es la contratación docente, entonces ya vamos a un mes y
¿qué respuesta se le da a esos compañeros? Otros compañeros que peor no pueden ingresar a las clases virtuales, no pueden llevar sus clases. ¿Qué respuesta les damos a esos compañeros? Entonces, es importantísima la organización de los estudiantes para poder suplir de cierta manera y exigir, ¿no?, la defensa de nuestros derechos estudiantiles, como se recalcaba en la primera sesión, ¿no? Nosotros tenemos una serie de derechos ganados a lo largo de la historia, sobre todo dado en la reforma universitaria de Córdoba, ¿no?, como el derecho a la cátedra libre, a la tacha docente que se necesita con urgencia, tantos profesores que enseñan tan mal y que siguen dictando y que si se les saca de ese curso rota de facultad en facultad y finalmente termina en estudios generales, ¿no?, donde a los compañeros les toca pues ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros hacemos un llamado a los compañeros a interesarse en organizarse. ¿Por qué? Porque es una necesidad para poder suplir pues las deficiencias de la misma universidad. El hecho de que muchos cursos no se estén dictando ahora de la manera metodológica que se necesitaba, ¿no?, o se necesita. Hay cursos que prácticamente están perdiendo su integridad al haberlo transformado en la modalidad virtual, ¿no? Hay cursos prácticos que se han querido llevar incluso en la modalidad virtual, y si no había una participación de los estudiantes a través de sus centros de estudiantes, de sus comités de gestión, prácticamente estos cursos se hubieran aperturado y hubiera sido pues nefasto y perjudicial para los mismos estudiantes, ¿no?, para nosotros mismos. Entonces, ahí también, ¿no?, hay que ponernos a reflexionar acerca de cómo es que se está manejando ahora las clases virtuales. No eran las clases con las que esperábamos, porque en sí hubo, no hay que negar, una actitud individualista por parte de muchos compañeros que decidieron aceptar así como están las clases virtuales sin importarle si se habían solucionado los problemas de condiciones materiales, de condiciones presupuestales, logísticas, políticas, sin importarle nada. Llevar simplemente no perder el año académico, el semestre académico en el sentido formal, es decir, tener que contar con el creditaje, poder pasar con el curso, pero aunque no lo crean, hay una pérdida real, ¿no?, de contenido del curso, ¿no? Muchos de nuestros compañeros están dejando tareas innecesarias, ¿no?, trabajos, lo están llenando de trabajo, que finalmente eso no garantiza de que realmente haya un aprendizaje verdadero del curso, ¿no? Entonces, ponernos a pensar, ¿no?, si es que queremos también lo mismo para el próximo semestre, ¿no?, si es que vamos a permitir de que nuevamente pues se abra un semestre académico teniendo pues las deficiencias que acabo de hacer mención. Me gustaría pues comentar hasta ahí. Ya si en las preguntas se desarrolla, no sé, se profundiza más tal vez con lo que ustedes deseen preguntar, encantada pues le podemos dar respuesta, ¿no? Aló, bien, sí, compañeros y compañeras. eh, el, ah, Como dice la compañera, estamos a disposición de sus preguntas, tanto en el Facebook Live como en el Google Meet, para hacer una ronda de preguntas. Ya, a ver, mientras por el Facebook todavía no veo ninguna pregunta, así que está bien, creo que mejor pueden pasar a hablar los compañeros. Primero la compañera Sandra. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañera Fabiola. Primero para saludar tu ponencia. Yo, pues, soy delegada de Sociología de la base 20 y me siento identificada con lo que has comentado, ¿no?, sobre los estudios generales también y sobre cómo nosotros estamos incompletos hasta ahora, ¿no? En ese sentido, pues, quería que
que expongas un poco más sobre cómo se llevó a cabo esta situación. Entiendo que tú también estabas estudiando en ese tiempo, sigues estudiando, porque fue en el 2018, entonces quería saber más o menos que nos pongas cómo se llevó a cabo todo ese proceso y bueno, las consecuencias que tiene ahora, ¿no? Las dificultades que hay ahora. Nosotros pues la base 20 lo podemos corroborar, ¿no? Los profesores e incluso ahora en la situación virtual, pues las deficiencias se han incrementado, en el sentido en el que, por ejemplo, hay secciones donde hay profesores que ni siquiera tienen un correo institucional, donde pues están contabilizando las asistencias cuando el movimiento estudiantil luchaba para que esto no sea así, ¿no? Porque muchos compañeros trabajan, tienen problemas en casa y no se pueden conectar a esa hora. Entonces, lamentablemente, se está haciendo así en estudios generales, se están contabilizando las asistencias, hay problemas con los profesores y bueno, compañera, quisiera que por favor te puedas explayar un poco más sobre ese tema. Gracias. Bien, a ver, como son, Javi, ¿te parece si hacemos dos preguntas para que vayas respondiendo dos en dos? ¿Sí? Ya no hay problema, compañero. Ya, Alexei, el siguiente compañero Alexei. Gracias, compa. Bueno, primero saludar a la compañera Fabiola por la ponencia. Prácticamente ha retratado la problemática universitaria, poniendo en contexto la crisis de la pandemia, ¿no? A nivel nacional. Bueno, quería acotar algo pequeño nada más en base a cómo se da el tema de la despolitización de los compañeros y compañeras de la universidad, ¿no? Y cómo es que este carácter neoliberal de la universidad permite que se contrate a profesores pues que influyan en los universitarios, ¿no? Para que no se organicen o para que simplemente piensen en el progreso individual, ¿no? Por ejemplo, dentro de mis cursos, ¿no? No se contrató a un profesor en economía política por diversos estándares que ponía la ley universitaria, la contratación docente, un profesor crítico, un profesor que enseñaba de manera más amplia y más concreta lo que es la economía política, ¿no? Y bueno, problemáticas así también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Hay que analizar el carácter de la universidad en estos momentos para darnos cuenta en qué contexto estamos y cómo podemos abordarlo. Bueno, mi pregunta va en base a cómo está trabajando el Centro de Estudiantes de Sociología para que los compañeros que tienen actualmente una problemática, por ejemplo, hay compañeros que están enfermos o compañeros que no tienen recursos económicos para acceder a una laptop o a una conexión estable, eh, no pueden llevar sus clases con normalidad, ¿no? ¿Cómo está trabajando el Centro de Estudiantes de Sociología para, para acoger a estos compañeros, ¿no? Y también quizás eh, ayudarlos y también mostrarles que la organización estudiantil es importante. Nada más. Ya, bien, Fabi. Entonces, luego preguntamos a la compañera Diani y a la compañera Yuseli. Pero primero empezamos con esas dos primeras preguntas. Ya. Con relación a los estudios generales, bueno, entender que este programa prácticamente se da en base al licenciamiento de la universidad. Al querer la universidad licenciarse bajo los criterios que la SUNEDU estaba realizando, es que se arma como se armó, porque de verdad que se caracteriza en primer lugar que no hubo participación de los estudiantes. Yo recuerdo que, al menos para el caso de sociología, no hubo participación para elaboración de las mallas curriculares. Muchos de los cursos que se estaban planteando no habían pasado por
por la opinión de los compañeros, no se habían discutido y de manera arbitraria se estaban aplicando, ¿no? Muchos de los compañeros, pues, levantamos nuestra voz de protesta en el sentido de no permitir, ¿no? Porque son prácticas ya que tiene la universidad, las autoridades en todo caso, de imponer y no respetar, pues, el cogobierno, la representación estudiantil, ¿no? Que poseemos a nivel de la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, los estudios generales se realizaron sin tomar en cuenta prácticamente la participación estudiantil. Muchas de esas mallas no fueron consultadas con las instancias respectivas y se aprobaron de manera arbitraria, ¿no? Y antidemocrática también. En segundo lugar, no tienen ni infraestructura. Hasta ahorita no hay una facultad que sea de estudios generales. Simplemente los compañeros los pasan de facultad a facultad, algunos se encuentran por tal facultad, otros por otra. O sea, no hay incluso no hay infraestructura que los pueda acoger a los compañeros, ¿no? Y claro, ¿no? Aquí viene, pues, lo que sería, ¿no? Los profesores, luego qué profesores se les va a dar, ¿no? Cómo va a ser la forma, en cómo es que se tendría, ¿no? que desarrollar, y prácticamente como lo hacía mención hace rato, ¿no? O sea, los criterios para elegir a los profesores parece que fuera una especie de recopilación de profesores que no se tienen o no se desean en algunas facultades y caen en estudios generales, ¿no? Y el caso era de una profesora que enseñaba lógica y que había sido sacada de la Facultad de Letras porque la profesora era mala, enseñaba mal pedagógicamente, y que pasó por sociales y nuevamente se fue y terminó en estudios generales y sigue en estudios generales, porque he visto su nombre en uno de esos cursos, ¿no? Entonces, ¿qué criterios hay para elegir a los profesores de estudios generales? Muchos de las quejas, al menos de la base 18, de la base 19, y bueno, también de cierta manera de la base 20, son los profesores, ¿no? Los compañeros, uno de los mayores demandas que necesitaban era la tacha docente, porque, como digo, los profesores prácticamente su forma de pedagogía, de metodología, no es la mejor, es paupérrima. Entonces, todo esto genera, pues, frustración en los mismos estudiantes, ¿no? Que entran con la ilusión y bueno, también con esa idea romántica, ¿no? De que San Marcos, ¿no? Vamos a encontrar a los profesores de la mejor calidad, los profesores, la mejor enseñanza, pero luego uno entra y se da cuenta, pues, que la realidad es diferente. ¿Y por qué? Porque esta realidad no es diferente a la realidad de afuera, como lo hacía mención, ¿no? Ahí se encuentra la ligación, la vinculación entre lo que sucede dentro de San Marcos con lo que sucede afuera en la sociedad. No esperen que hacia afuera en la sociedad presentamos diferentes tipos de problemáticas, no esperen que la universidad sea diferente, ¿no? Es la misma, ¿no? Se reproduce, en todo caso, ¿no? La educación, el recinto universitario reproduce, pues, los intereses, ¿no? De la misma sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? El hecho de que mandó más la formalidad por querer licenciarse sin importar cómo es que se estaba llevando estudios generales, ¿no? También se trató de armar una estructura dentro de estudios generales, es decir, no hubo una junta directiva, pero luego se desintegró debido a que, bueno, los compañeros prácticamente no respondían a los espacios orgánicos que ya tenemos de representación estudiantil, ¿no? Entonces, por ahí había uno que otro problema, pero finalmente se llegó a desintegrar, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, entender, ¿no? Que todo esto se encuentra legalizado, institucionalizado por la ley universitaria, definitivamente, ¿no? Que legaliza todos estos atropellos que se realizan a los derechos estudiantiles, ¿no? Como recibir, pues,
las clases de maneras gratuitas, porque debería ser la educación gratuita, y claro, no, en todo caso científica, no humanista, ¿no? Entonces, se da mucho o deviene mucho de lo que sería pues la ley universitaria, ¿no? Una ley bastante nefasta, por cierto. Y bueno, ¿no? Con relación a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo se encuentra trabajando el CES para tratar de dar apoyo? Dentro de la Junta también muchos de nuestros miembros han presentado las limitaciones que hice mención, ¿no? Incluso ahorita, desde nuestra Secretaría de Proyección Social, nuestro secretario ahorita se encuentra pues también pasando por esta problemática, ¿no? No cuenta con dispositivo, por lo tanto, tiene que hacer malabares, ¿no? Para tratar de solucionar su problema, ¿no? Pero esto no impide cumplir, pues, con los objetivos, con las actividades que nos hemos trazado para poder darle solución, ¿no? Incluso desde esa misma secretaría, ¿no? Se está realizando una red de apoyo, es decir, ¿no? Préstamos a pedir ya sean a estudiantes que puedan contar con un equipo adicional, en todo caso, una tablet, un celular de más, ¿no? Que no estén utilizando y que puedan, pues, prestarlo a un compañero que necesite para que pueda llevar su clase virtual, ¿no? Y claro, apelando a la solidaridad que debemos dar y sentir, ¿no? Como compañeros de la misma casa de estudio. Y claro, ¿no? La comunicación tendría que ser constante. Claro, ahí ya viene ciertos formalidades, por así decirlo, ¿no? Para evitar también, ¿no? Cualquier tipo de inconveniente, ¿no? Pero la idea es que es tratar de dar apoyo a aquellos compañeros que, por ejemplo, no tienen un dispositivo y no pueden llevar sus clases, ¿no? Con relación, por ejemplo, a la conectividad, también se tiene pensado dentro de la Secretaría realizar, pues, actividades económicas que puedan llegar a cubrir esta misma necesidad. Pues, como lo hice mención, ¿no? Las autoridades nos han prometido chips que hasta el momento ni llegan. Chips que supuestamente nos iban a dar conectividad, pero no dicen nada, sus preocupaciones son otras, ¿no? No somos nosotros. En el sentido, es la forma en cómo más o menos estamos tratando de dar, de solucionar estos problemas que cuentan los estudiantes, ¿no? Y es que nosotros también llegamos a hacer una encuesta a los compañeros de sociología y también aproximadamente el 30% mostraba deficiencias de conectividad y de dispositivos. Entonces es algo que nos toca, ¿no? Directamente, y es necesario poder responder, ¿no? Y claro, a nivel de prensa, tratar también de agitar un poco esta problemática. Se han realizado videos, ¿no? También con la finalidad de agitarlo, ¿no? Porque hasta ahorita es algo que se requiere y necesitamos, por lo tanto debemos exigirlo. Las autoridades deben darnos las condiciones necesarias para poder llevar en todo su esplendor las clases virtuales. No es posible que se permita esta segregación del 30% de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros, solo porque no tienen las mismas posibilidades que otros sí. Entonces hay que pensar no solo en nosotros, en lo que podemos, sino también pensar en ellos, ¿no? Entonces, incentivarnos, si algunos de nosotros cuenta con un dispositivo más, poder brindárselo a un compañero que necesita, ¿no? Nosotros dentro de la página tenemos un formulario para los que deseen, pues, prestar sus dispositivos, ¿no? Entonces, de todas maneras, seguiremos circulando, ¿no? por los chats de base para que entre más personas lo vean, más personas se animen a apoyar, a solidarizarse. Eso sería con relación a las preguntas, compañero. Ya, bien, Fabiola. Pasaríamos a las siguientes preguntas que la compañera Diani Yanela. Sí, compañero, buenas noches. Bueno,
saludar también a la compañera Fabiola y al moderador, ¿no? Y agradecerles por este espacio que nos brindan para poder manifestarnos, opinar acerca de las problemáticas que estamos pasando. Bueno, yo soy de Sociología, también soy de base 20, ¿no? Y acotando un poco más a lo que dicen mis compañeras anteriores y la ponente, la verdad esta pandemia ha sacado el egoísmo, el individualismo del ser humano. A mí como base ingresante me ha sorprendido bastante de encontrar varios argumentos donde decían, no quiero perder las clases, no quiero perder el año, pero realmente si lo pierdes, hasta tienes muchas desventajas. Tenemos la problemática de que profesores no tienen correo institucional, no nos pueden brindar los archivos, los PPTs no nos comparten, o compañeros que no tienen la matrícula o que están en provincia. En mi sección tenemos aproximadamente unos 5 que están, uno en Puno, uno en Ayacucho, y así, ¿no? Y bueno, más que la pregunta para la compañera sería, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como movimiento estudiantil? ¿Es suficiente acaso las protestas virtuales? Claro, acotando que ha habido protestas virtuales anteriormente y hemos visto que no todos se han sumado, ¿no? Y ahí viene también el individualismo del compañero o compañera, ¿no? ¿Solamente es necesario hacer protestas virtuales? ¿Por qué los sanmarquinos ahora estamos experimentando la falta de empatía hacia el otro? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hay varios profesores que te dicen, dedícate a estudiar, no te involucres en la política, no vas a sacar nada de ahí. Eso puede ser un factor para que el compañero se desvincule, se aleje, ¿no? Del movimiento estudiantil o no, ¿no? Esa más que nada mi pregunta. Bien, gracias, Jenny. La compañera Yuseli Stephanie. Sí, compañero, gracias. Buenas noches y antes que nada felicitar a la ponencia de la compañera Fabiola y agradecer la participación del moderador. Bueno, mi pregunta es, si el examen de admisión llegara a ser virtual, ¿qué podría hacer el movimiento estudiantil frente a ello? Evidentemente en apoyo de los compañeros postulantes. Eso es todo, gracias. Bien, gracias. Fabiola, te voy a leer la pregunta del compañero Sergio Collado. ¿Qué consejos se les puede dar a los compañeros de la base 20 en torno a su problemática en estudios generales? Bien, Fabio, entonces te doy la palabra para que puedas responder a las preguntas. Bueno, con relación a la primera pregunta, de qué debería hacer el movimiento estudiantil, ¿no? Si es que ha sido suficiente las protestas virtuales. Bueno, tampoco es menospreciar las protestas virtuales. En el momento en que se realizó, prácticamente estábamos en el aislamiento social, no podíamos salir, ¿no? Y todavía el número de incrementos de infectados como de fallecidos seguía en aumento, ¿no? Entonces era muy difícil desde la casa poder hacer algo para poder hacernos escuchar, ¿no? ¿Cómo decirles a las autoridades que necesitamos que mayores condiciones materiales, poder tener buenos profesores, poder tener raciones, etc. ¿Cómo lo íbamos a realizar si es que estábamos en el hogar? Era muy difícil. Entonces, en ese sentido, y también teniendo en cuenta, ¿no?, que el movimiento estudiantil tiene que adaptarse a las circunstancias a las que se encuentra, es que una de las formas para poder hacernos escuchar fue mediante las protestas virtuales, ¿no? Que claro, no tuvieron el impacto que se buscaba, no tuvieron pues o bueno, tampoco logró cambiar la correlación de fuerzas dentro de las autoridades, no llegó a cambiar tampoco o generar la presión que se buscaba, la necesaria como para que las autoridades nos dieran respuesta, ¿no? No obstante, es una medida, una forma de agitación, una forma de lucha, y bueno, ¿no? De todas maneras, se tendría que usar, sí, se tendría que usar toda forma o toda forma de lucha
que genere pues agitación o ayude a elevar conciencia de las personas, debe ser usado, ¿no? Entonces, pero es suficiente, yo al menos consideraría que no, ¿no? Ya que ahora se ha levantado el estado de emergencia, lo más probable, y tiene que darse, son las medidas presenciales, ¿no? Los plantones, y bueno, todas las medidas que solemos realizar para hacernos escuchar, ¿no? Y claro, esto también, algunos pueden decir, pero es irresponsable, igual la gente genera foco de infección. Claro, tenemos que usar todos los protocolos de seguridad, ¿no? De salubridad, para evitar pues algún tipo de contagio, porque lo último que queremos es enfermarnos nosotros y enfermar a nuestros familiares, ¿no? En ese sentido, debemos cuidarnos para poder cuidar también a los demás. Pero igual se hace necesaria, ¿no? Lo presencial para no perder esa mística también, ¿no? Porque el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Uno se encuentre en su casa, ya no esté dentro de la universidad, también genera ese distanciamiento con la universidad. Y por lo tanto hay un desligamiento, ¿no? Hay como que una disminución de la pasión, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, eso muchas veces se desarrolla cuando no se forma parte, por ejemplo, ¿no? de una organización sólida, ¿no? Que hace pues que las personas simplemente luchen cuando están ahí mismo en el problema, pero cuando no lo sienten del todo simplemente se alejan, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que muchos de nuestros centros de estudiantes, bajo la mirada de la organización, ¿no? Bajo la mirada del compromiso, de la responsabilidad, es que nos hemos mantenido activos, ¿no? A pesar de que no estemos territorialmente dentro de la universidad, ¿no? Igual son problemas que nos chocan a nosotros, chocan a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, importante el hecho de siempre luchar por lo que creemos justo, ¿no? Por nuestras reivindicaciones. Pero claro, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer en el movimiento estudiantil? Bueno, en sí hay que tener en cuenta que tampoco, si bien es cierto, es necesario agitar nuestras reivindicaciones, es necesario pedir también reivindicaciones, no solo podemos quedarnos, tan solo podemos quedarnos en ello, ¿no? Es decir, tenemos que pasar a un programa, tenemos que pasar a una propuesta de corte programática, ¿no? Es decir, una verdadera transformación de la sociedad no se da, en todo caso, una verdadera transformación de la educación no solo se va a dar luchando en este ámbito, sino que, como decía Mariátegui, ¿no? Si quieres realmente transformar la educación, para ello tienes que transformar la sociedad en general, ¿no? Transformar su economía, transformar su política, su cultura, ¿no? O sea, es ilusorio creer de que vamos a poder transformar la universidad si solo tenemos una mirada enclaustrada dentro del recinto universitario. Es decir, ¿no? La única manera de poder solucionar nuestros problemas es articulándonos con los distintos sectores que se encuentran en lucha. Por ejemplo, ahorita, debido a las políticas represivas que está tomando el Estado, hay muchos sindicatos que están saliendo a protestar. Uno de los últimos ha sido lo de Citobur, ¿no? De las compañeras de trabajadores de limpieza pública que corrían el riesgo de ser despedidas, ¿no? 300 de ellos, entonces han salido a protestar. ¿Y qué respuesta le ha dado, en este caso, el alcalde de Lima? Represión. Les han echado agua, se la han llevado arrestada. Felizmente las compañeras han podido salir, ¿no?
pero, o sea, hay sectores que ahorita se encuentran también en la agudización de sus problemas, y es necesario, fundamental, que no tengamos una visión corporativista, es decir, ¿no?, centrarnos en los problemas que ocurren dentro de la universidad, sino que no, tenemos que articularnos con los distintos sectores que se encuentran en lucha ahora, ¿no?, con los trabajadores, con los campesinos, con el movimiento feminista, con el movimiento ambientalista, si es que en algún momento se desarrolla. Entonces, es necesaria, sí, es necesaria. Entonces, y claro, ¿no?, al menos, no como centro estudiante, sino como al menos miembro del Círculo de Estudio del Pensamiento Socialista, nosotros creemos, ¿no?, en una propuesta que no solo tenga que ver con la universidad, sino también que englobe un proyecto político. En nuestro caso sería pues una reforma universitaria, una segunda reforma universitaria que cambie prácticamente la correlación de fuerzas que hay dentro de la toma de decisiones en la universidad. Es decir, ¿no?, nosotros como estudiantes, en base a la ley universitaria, tan solo tenemos 1/3, ¿no?, de participación, cuando nosotros somos la población más masiva dentro de la universidad y deberíamos poder también estar a la par que las autoridades, ¿no?, pero no lo tenemos. Claro, otro de los aspectos que abarcaría la reforma universitaria sería pues la democratización de la universidad, es decir, eliminar todo tipo de barreras que impidan el libre acceso a la educación, ¿no?, tanto pasar por exámenes de admisión, ¿no?, y si bien es cierto, como lo hice mención, necesariamente tienes que pasar por academia. ¿Y quién puede cobrar, quién puede costearse una academia? ¿Quién podría costearse ahora una academia? Las personas simplemente ahorita están saliendo a trabajar para poder comer. Entonces, ¿quién podría pagarse ahorita una academia? Y claro, no poder pagar el mismo proceso de examen de admisión. Entonces, dentro de la reforma universitaria que nosotros creemos que debería abrazar el movimiento estudiantil como propuesta política, es que esta tiene que ser abierta para todos, ¿no?, para todos. Y claro, ¿no?, esto también significa romper con esta lógica de las academias, de las mismas universidades, empresas, ¿no?, que cobran por educación. Entonces, toca lo que es la base material, ¿no? Y es que es difícil concebir, como digo, la transformación de nuestra universidad, de la educación en general, si es que no articulamos con los otros sectores en lucha, ¿no? Eso sería con relación a la pregunta. Bueno, ¿no?, si el examen de admisión llega a ser virtual, vaya, ¿no?, es bastante complicado. En todo caso, yo diría que debería darse de manera presencial. Ya la virtualidad nos ha dejado en claro que muchos de los compañeros no van a poder acceder, ¿no? Importantísimo me parece incluso ahora es tratar de hacer un mapeo, por ejemplo, ¿no?, de cuántos postulantes podrían acceder a la modalidad virtual. O sea, si es un escenario que las autoridades están contemplando, sería bueno, ¿no?, que se sepa, ¿no?, si los postulantes van a poder rendir el examen o no. Entonces, me parece fundamental. Pero claro, no hay que tener en cuenta también, ¿no?, que el ancho de banda, ¿no?, si van a poder tener la conectividad, los dispositivos. De verdad que me parece que sería bastante complejo. Si ya ahora las clases virtuales están siendo unas pesadillas para muchos de nosotros, por no decir para todos, imagínense un examen de admisión, ¿no?, que signifiquen pues que estén miles de compañeros conectados en el mismo momento, ¿no?, rindiendo el examen. Tal vez haya, no sé, saturación de la red y genere pues catástrofe, ¿no? Entonces, al menos podría ser una opción si es que la universidad pues tuviera las medidas de
seguridad también como para que el examen no sea plagiado, no sea copiado, pero sería muy complicado, ¿no? En todo caso, yo seguiría abogando porque sea de manera presencial, ¿no? Pero claro, descentralizado, ¿no? Que sean en diferentes lugares y es posible en diferentes días, ¿no? Para evitar todo tipo de rebrotes de la misma enfermedad, ¿no? Más o menos ahí. Y bueno, con relación a la pregunta del compañero, ¿qué consejo le puedo dar a los compañeros de la base 20? Bueno, compañeros, yo al menos el consejo que les puedo dar es organización. Es decir, ¿no? Ahorita me imagino que van a encontrar muchas falencias en el sentido de profesores que no van a dictar bien los cursos, profesores que ni van a asistir, entonces, o que modifican horarios, etc. ¿No? Y si realmente no quieren perder la integridad de los cursos, ustedes mismos podrían organizarse y podrían llevar sus propios cursos, ¿no? Impulsar algunos cursos. Por ejemplo, ahorita tomando el ejemplo de la base 20 de sociología, los compañeros se han dado cuenta pues que uno de los cursos que mayores dificultades se tienen en estudios generales es matemática, por ejemplo, ¿no? Matemática. Y es que, bueno, siempre, al menos para los de ciencias sociales, siempre por ahí ha habido ciertas complicaciones, ¿no? Pero compañeros se han dado cuenta pues que esto puede resultar un impedimento para avanzar o llevar bien el curso, y es que han realizado un taller y van a llevarlo, ¿no? Van a reforzar algunos temas que ellos consideren que puede venir en el examen, ¿no? Que pueden flaquear por ahí, y lo van a realizar como base, ¿no? Es decir, van a fortalecer estos aprendizajes, ¿no? Que tal vez el mismo curso no te lo puede dar, pero que los compañeros sí desean adquirirlos, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Importante el hecho de que sean los mismos estudiantes los que puedan, de cierta manera, con organización, con disciplina, con trabajo constante, poder llevar a cabo estos tipos de iniciativa, ¿no? Para reforzar, ya sea talleres de redacción, para incentivar un poco lo que es la producción académica, tal vez, ¿no? Muchos compañeros no escriben, no producen teóricamente, entonces tal vez se deba pues a formas en cómo uno va a plantear las ideas, no sabe cómo plasmarlas, entonces tal vez por ahí entre todos se puedan apoyar y puedan sacar algo en conjunto que ayude a la mejoría de todos los compañeros, ¿no? Entonces, y claro, ¿no? Hay derechos que tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Por ejemplo, la tacha docente, ¿no? Si bien es cierto, al menos a niveles sociales, es algo que se ha aprobado, todavía no se ha puesto en práctica, ¿no? Y sería bueno que sean los mismos estudiantes quienes exijan a las autoridades que puedan aplicarlo cuando lo necesiten, ¿no? Cuando sientan que su curso se está vulnerando, puedan decir, yo realmente quiero formarme, quiero ser eh, quiero enriquecerme del contenido del curso. En ese sentido, es necesario, pues, no tener que llevarlo con este profesor, con esta profesora, que realmente lo único que me está haciendo es perder tiempo. Entonces, poder ejercer ese derecho, ¿no? De tener otro profesor que sí te pueda dar las herramientas pedagógicas, metodológicas, que el otro docente no te lo proporciona. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Poder tal vez llevar una cátedra paralela, una cátedra libre, ¿no? Derechos que, por ejemplo, tenemos, pero que las autoridades no nos quieren reconocer, y tenemos que bregar para que se apliquen, ¿no? Se apliquen y conservarlos sobre todo, ¿no? Que es bastante difícil, ¿no? Son derechos que nos quieren arrancar y no debemos permitirlo, ¿no? Entonces, más o menos eso sería con relación a qué consejo les daría a los compañeros, ¿no? Organización, y claro, ¿no? Siempre articulando con su gremio que ayude también a visibilizar algunas problemáticas que puedan poseer, ¿no? Como base 20. Eso sobre todo, compañero.
Ya bien, Fabi. Hay otra pregunta que es en Facebook, te la voy a leer, ¿sí? Es de Esteban Samuel Godofredo Gonzalo. Buenas noches. Felicito su excelente ponencia. Soy postulante 2022 y quisiera saber qué más sabes sobre la organización de los postulantes y qué han ido y están organizando. Esa sería la última pregunta, aunque el compañero Sergio que ya ha escrito, no sé si es una pregunta, pero voy a leerla, ¿sí? A ver, Gracias. Señalar mi gratitud como estudiante ante este tipo de espacios que promueven la organización estudiantil por la defensa de la educación pública. Felicitar su gestión como CES disculpen, desde mi posición como junta directiva de CEA Letras. Éxito. Muchas gracias, compañero. En tal caso, Fabi, la última pregunta pasaré a responder. ya. Bueno, con relación a los postulantes, ¿no? En sí, la coordinadora de postulantes es un espacio de frente único en donde se encuentran varios compañeros, incluso algunos independientes, ¿no? Con la finalidad, pues, de tratar de darle solución a sus problemáticas, ¿no? Los mismos compañeros se han dado cuenta, pues, que las autoridades, o al menos en el momento en que se formó, las autoridades no decían nada con relación a su situación, ¿no? Supuestamente ya después la universidad sacó un pronunciamiento diciendo de que estaban evaluando escenarios, pero si no se hubieran organizado, nunca hubieran sabido de que las autoridades están evaluando estos escenarios, pero de los cuales tampoco les hacen saber, ¿no? Entonces, en base a este problema, y como lo hice mención, ¿no? Hay varios compañeros que prácticamente no, han hecho un gran esfuerzo para pagar su examen de admisión y en las distintas modalidades que hay, ¿no? Algunos de examen extraordinario, algunos por traslado externo, traslado interno, entonces tantas modalidades y sobre todo, ¿no? El traslado externo, el interno es carísimo, casi 1.600. Entonces, ¿cómo es posible que a esos compañeros se les deje en el aire? Y estuvieron semanas sin decírseles, incluso me atrevería a decir meses sin decirles nada a los compañeros de cómo es que se estaba evaluando la situación. Los compañeros no exigían o no exigen que en ese momento que ya hubiera una fecha exacta para que se realice el examen de admisión. Lo que al menos ellos querían es que toquen las autoridades este tema, ¿no? Que entre dentro de las agendas políticas y que prácticamente los trataran de dar una solución, pero no necesariamente con fechas, pues en ese momento todavía no se había levantado el estado de emergencia, ¿no? Pero claro, ¿no? Los compañeros prácticamente entre ellos, ¿no? Se han ido organizando, ¿no? Y claro, ¿no? Ahora es un espacio de muchos compañeros donde se encuentran agitando de manera constante, ¿no? Su problemática, ¿no? Muchos de ellos, pues, no dan o no dicen explícitamente que pertenecen dentro de este espacio por las mismas consecuencias que podría traer, ¿no? Es decir, ¿no? Hay cierto grado de temor de que las autoridades se enteren quiénes son los compañeros que se están organizando y pueda haber algún tipo de represalia, ya que ellos todavía no son estudiantes, simplemente son postulantes. Por ende, hay una cuestión de seguridad para con los compañeros, ¿no? Pero si alguno es postulante, tiene algún conocido de postulante, se pueden comunicar con ellos tienen su página de Facebook, ahí los pueden ubicar, ¿no? Y claro, formar parte de las futuras actividades que se encuentran realizando. Creo que ahora van a realizar una jornada de entrevistas, ¿no? A los centros estudiantiles con la finalidad de divulgar un poco también las carreras, ¿no? O sea, de qué trata sociología, de qué trata derecho, de qué trata ciencia política, etc. Y tratar también de adjuntarlo, ¿no? Con la problemática del examen de admisión. Que como le digo, como hago mención, ¿no? Los compañeros es una iniciativa surgida de ellos, ¿no? De ellos ante la misma necesidad de no obtener ningún tipo de respuesta ante lo que están pasando, ¿no? Entonces, más o menos eso sería con relación a ese tema. Bien, Fabiola. Bueno, si hubiera la oportunidad de dar aplausos todos, creo que lo haríamos. Bueno,
No sé si algún compañero más quiere hacer alguna pregunta quizás antes de cerrar. Ahí están dando los aplausos de manera de chat. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, muchas gracias por... A ver si alguien se anima por ahí. Mientras quedan las felicidades, a ver, vamos a ver. Bien, mientras que vamos, quizás si alguien se anima, a mí me gustaría compartir algo que dijo la compañera, ¿no? Justamente el tema de una segunda reforma universitaria, que es algo que se tiene, al menos como ahorita la Junta Directiva, que sí la alza, ¿no? Eh, Hay algo particular y que hay que analizarlo bien. ¿Cómo entender esta segunda reforma universitaria? Creo que la compañera ha sido clara con respecto a la continuidad de esta con la primera, ¿no? Enlazar eso. Porque curiosamente, esta ley universitaria que está actualmente fue promovida con una bandera de segunda reforma universitaria en los años 2004, por ahí, ¿no? Y curiosamente, entonces estaba con respecto quizás a la mediocridad académica que había, pero desbordaba muchas cosas que tenía la primera reforma universitaria. Y te tildan de fujimoristas y te pones a esta nueva reforma universitaria, ¿no? Me ha pasado en una clase con un profesor y por eso, o sea, es curioso y tenerlo en cuenta para sus clases también, que fácilmente les pueden estar calificando con esos términos, ¿no? Y bueno, esto sería una para compartir con los compañeros que lo tengan en cuenta. Em, Bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta, voy a ver un rato en el Facebook. Eh, no, no hay ninguna otra pregunta más. En tal caso, compañeros, daríamos por culminado la tercera sesión del taller político gremial y no olviden que el día viernes es la última sesión con la compañera Alessandra, que es secretaria general del CES y que justamente va a exponer con respecto a la situación del Centro de Estudiantes de Sociología y de la Escuela Profesional de Sociología, ¿no? Les invitamos a estar presentes ese día. Sin más que decir, nos despedimos. Muchas gracias por su presencia y de igual manera a la compañera Fabiola por la exposición. Nos vemos. Gracias, compañeros. Hasta luego.